Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Un servicio más, qué bonito poder de verdad verlos, así que nos vamos a poner de pie, ¿saben? Aprovechando que mientras se ponen de pie, vamos a saludar a la persona que tienes a tu costado, tal vez no lo conoces, tal vez es la primera vez que lo ves, así que si lo has visto la semana pasada, dile hola, ¿cómo estás? Saluda al que tienes a tu costado, dile ¿cómo te ha ido? Yo me llamo Samuel, yo me llamo Jean-Pierre, yo me llamo Doris. Dile tu nombre, porque tal vez no nos conocemos y somos familia. Chicos, vamos a orar en esta hora para poder empezar este servicio. Saben, el tema se llama perfecto amor. O amor perfecto, perfecto amor, amor perfecto, pero es perfecto, ¿ok? Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Creemos, Señor Jesús, que tú tomas en control este servicio, tomas en control nuestros corazones, Señor. Sé tú hablándonos, queremos oír tu voz, queremos alabarte en esta hora. No sé cómo hemos venido, pero estamos acá con nuestro corazón dispuestos a que hables a nuestro corazón en esta hora, Padre. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con el ministerio de alabanza. Vamos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos felices en esta noche? Primeramente quiero saludar a cada uno de ustedes que son nuestros hermanos. Somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a alabar en esta noche a nuestro Señor, a nuestro Creador, porque tenemos un Dios que es infinito. Y vamos a cantarle en esta noche que, Señor, tú eres el infinito Dios. Tú nos rescataste y nos das alas de águilas para seguir. Alabemos al Señor. Brindemos palmas en esta noche. Sí, Señor, te cantamos, tú eres el infinito Dios. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Tú nunca fallas, Padre Santo, te cantamos, infinito, eterno Dios. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Tú eres el infinito Dios. Tú nos levantas con alas de águila, Padre. Sí, Señor. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador.
Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Tú eres infinito. Aleluya, gloria a Dios. Brindemos fuertes palmas a nuestro Señor, a nuestro Hacedor, al infinito, al eterno Dios. ¿Cuántos queremos seguir alabando en esta noche a nuestro Señor? Y vamos a decirle que, Señor, te doy gloria. Sí, Señor, tú eres exaltado, tú eres el Rey que fue coronado. Aleluya. Cantemos con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad. Te doy gloria, Señor. Aleluya. Oh, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria y gloria a ti, Jesús. Te doy gloria y gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria y gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria.
a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en una cruz por nosotros, como dice la alabanza tan bella, que con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Aleluya. ¿Cuántos creemos que no hay un refugio aquí en la tierra? No tenemos refugio. El único refugio es el Señor, es Dios mismo, porque Él en su trono de majestad, en ese lugar alto, es el lugar en el cual vamos a encontrar esa paz. Y no es una paz momentánea, sino una paz eterna para siempre. Y por eso sigamos perseverando y alabemos y vayamos preparando nuestro corazón para recibir palabra de lo alto del Señor. Vamos a cantar esta hermosa adoración que dice: a tus pies, Señor, aquí permaneceré, porque no hay lugar más alto que estar en tu presencia, Dios mío. Sí, Señor. Es ahí donde entrego mi corazón, Señor, postrado de rodillas. El mundo no te entiende, Señor, pero nosotros sabemos que cuando doblamos rodillas es el momento de vencer, porque tú eres el Rey que nos da la victoria. Aleluya. Cantemos a sus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Adórale al Señor, al Creador. En tu corazón confiesa que no hay lugar más alto que estar en su presencia. Quizás podemos refugiarnos en cosas del mundo, quizás podemos refugiarnos en algún pensamiento, en alguna ideología, pero realmente quien tiene la verdad es la palabra de Dios, es Jesús. Solamente Él tiene la verdad, tiene la salvación. Solamente Él es el lugar alto. Él es quien nos da la verdadera paz. No hay otro. Sí, Señor, tú das la verdadera paz. Tú eres nuestro amado Señor. Te adoramos, Jesús. Oh Señor, te adoramos. Te adoramos. Tú eres el amado. Te adoramos a ti. Más alto que estar en tu presencia. Tú eres el amado, oh grande, y te adoramos, y te adoramos. No hay lugar, sí Señor, más alto que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Sí, Señor, no hay lugar más alto, más sublime que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, estar a tus pies, Señor. Aquel lugar, te adoramos, Señor. Sí, Señor, queremos encontrar la verdadera paz. Quizás tenemos dificultades, problemas, quizás algún pesar nos molesta en el interior, pero tú tienes la paz. Tú eres el lugar al cual nosotros podemos acudir, oh Padre. A tus pies, Señor, a los pies del Maestro, de ti, Señor. Gracias, Señor mío, por la cruz. Gracias, Padre Santo. Vamos a levantar nuestras manos, queridos hermanos, y vamos a glorificar 3 veces a nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, chicos. Les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Doris, para los que no me conocen. Les invito a que tomen asiento, no se queden parados. Así como mencionaba Fernanda, hoy vamos a tocar el tema perfecto amor, o amor perfecto. Y ahora sí, les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a orar. Chicos, yo sé que ustedes son jóvenes, párense. Ahí donde estén, vamos a decirle: Señor, muchas gracias por esta noche, porque tú has tenido cuidado de nuestra vida y has permitido que estemos aquí. Te pedimos por los que están en camino y para que los traigas con bien, y que esta noche seas tú hablando a nuestros corazones, Padre Santo. Yo te pido que tu Espíritu esté en este lugar
Y todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora sí, tomen asiento. Vamos a empezar con el título Perfecto Amor. ¿Saben? Este título me hace recordar cuando yo estaba en primaria y había un álbum que titulaba Amores. No sé si alguno se acuerde, pero en esa época uno coleccionaba estampitas, que como el título es, ¿no? Pero el amor es, y habían estampitas, como decir, agarrarnos las manos limpias, y uno coleccionaba. Había otra estampita que decía, amor es ver su rostro en todas partes. Y este álbum es de los 90, de los 2000, así que así. No mentir, ustedes son jóvenes, ¿no? Y entonces, muchas de las adolescentes en ese entonces, bueno, yo estaba en primaria, creían que eso es el amor, ¿no? Porque el álbum te lo está diciendo. Ahora, si nos basamos a esta época, en el siglo 2001, en el siglo XXI, mejor dicho, donde es una nueva generación, donde los jóvenes son un poquito más sensibles o no son sensibles. No, ¿verdad? ¿O sí? Podemos decir que el amor es, si le pregunto a alguien, me dice, amor es que me etiqueten en Instagram, o amor es que me presuman en Facebook. ¿Qué tiene que ser? Amor es que me dediquen un TikTok. Puede pasar que pensemos que eso es el amor. O nos vamos al otro lado, a que amor es que me llamen todas las noches antes de dormir. ¿Eso es amor? Amor es que me prohíban ponerme un tipo de ropa. Amor es que me digan qué hacer y qué no hacer. ¿Qué es el amor? Vamos a abrir nuestras Biblias y los que no han traído aquí van a proyectar en Primera de Juan 4, del 7 al 8. Ahí Jonathan nos va a apoyar. Mientras ustedes buscan, en esta parte nos dice, ¿qué es el amor? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Saben? Cuando analizaba esto, les soy sincera, no lo entendía muy bien, porque son como dos verbos en una sola oración. Pero amar, dice, amémonos unos a otros. Es decir, que tú tienes que amar a tu prójimo como Dios te ama. Porque dice que el que no ama, es como si yo me llevo mal con Fernanda, un ejemplo, o si me cae mal Pamela y cuando la veo no la saludo, no la estoy amando. ¿Y qué dice la palabra? Que si no la amo, no he conocido a Dios, porque Dios es amor. Conclusión, el amor es servir a nuestro prójimo. El amor es dar sin esperar a cambio recibir algo. Porque, como menciona en Gálatas 5:14, dice que como el domingo pasado la pastora lo mencionaba, ¿no? El segundo mandato es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el primero ya lo sabemos, que es amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón. Y entonces, si nosotros no amamos a nuestro prójimo como Dios ya lo manda, no estamos amando a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser servicial. Y claro ejemplo está cómo Jesús amó aquí en la tierra, cómo Jesús amó aquí en la tierra, cuando le lavó los pies, cuando andaba con personas que despreciaban. Jesús no era una persona que no te prestaba interés. Jesús estaba ahí para ti.
porque Jesús siempre estuvo para sus discípulos. Cuando lo necesitaban, Él estaba ahí. Y lo del amor, vamos a mencionar en esta noche los 4 tipos de amor, que yo sé que la mayoría tal vez lo conoce, pero vamos a volver a recordar. Y uno de ellos es el amor storge. Se me hacía difícil pronunciar esta palabra. Decía Dios, ¿por qué? Que no es inglés, nadie. Entonces, ¿saben? Este amor storge es el que una mamá siente por su hijo, así natural. Porque a veces le decimos, mamá, ¿a quién amas más? ¿A qué hermano? Y la mamá, por más que te diga, este es mi preferido, no, las mamás aman a los hijos por igual, porque es un amor natural, que nace, que por instinto lo tienes. Es ese amor que tú tienes con tu hermana, con tu hermano, es ese amor que tu papá te tiene y que tú le tienes a tu papá. A veces dices, no sé, mi papá hace estas cosas, pero aún así lo amo. Y no entiendes a veces por qué dices eso o por qué sientes, ¿no? Porque como dicen, ya no le voy a hablar a mi hermana. Me ha hecho esto y ya no, ahora sí. Y después pasa el ratito o pasa el día y le vuelves a hablar. Porque ese amor está en nuestro ser, lo tenemos. El segundo amor es el amor filial, el amor que tú haces con tus amigos. Ese amor que tú haces con tus best friends. Yo sé que ustedes tienen sus mejores amigas, sus mejores amigos. Y cuando le dicen, oye, si preguntan por mí, estoy contigo, y tú le dices, sí, aquí estoy, le digo, es ese amor o esa relación que tú generas con esa persona, se le llama filial. Y en la misma Biblia lo menciona, ¿no? En Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y yo sé que ustedes tienen hermanos que no son de sangre y que generan ese amor. El tercer amor es este amor dice que es el amor que generas para obtener un beneficio, como que del género opuesto, digamos. Me gusta esta persona porque me gusta su voz, por eso la amo. O me gusta esta persona porque me gusta su cabello, o me gusta cómo toca. Es ese amor que tienes que tener un beneficio, por eso tienes ese amor de Eros. Generalmente es el amor más frágil, que es ese amor carnal, ese amor que si ya, es como que te gusta a alguien, ¿no? Por su físico, y pasan los años y ya no va a estar igual. Entonces, como es frágil, este amor necesita un compromiso, un pacto, que es el matrimonio. Que yo veo que así hay unos que otros casados, los demás son solteros, así que aún no lo tienen que ser fuertes y resistir, dice la palabra. Ahora vamos a ir al cuarto amor, el ágape. ¿Saben? Este amor es el último que estoy mencionando, pero es el más importante. Este amor, como lo podrían decir, es un amor completo, fuerte y puro, porque es el que Dios ofrece por la humanidad. Es ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Yo sé que todos tenemos este amor, porque Dios mandó a morir a su Hijo en una cruz. Yo sé que ustedes saben, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo experimentamos, yo pienso, todos los días, a toda hora y en cada acción, situación que pasemos. Si ustedes piensan que nadie les ama, que como que yo soy la olvidada, el olvidado, soy el último y mi mamá no me quiere, no tengo novia, no tengo novio,
o si tienen ese concepto, yo les digo esta noche que Dios los ama. Si no han desarrollado los otros amores que he mencionado, tienen este amor, que es el ágape. Dios los ama, porque Él ya hizo ese amor en la creación. Cuando mandó a Jesús a morir, ya desarrolló ese amor para nosotros. Y no nos hacemos acreedores a porque venimos todos los días a la iglesia, no sé, ayunemos, oremos. No, es inmerecido. Ahora, recuerdo que cuando me preguntaban ¿qué es el amor? A veces podemos decir, el amor es que me inviten a salir, que me traigan flores, no sé, que me compren un helado, o cosas como que ¿no? Suena un poco egoísta, y el amor no es lo que tú quieres. Recuerden, si ustedes van a estar con una persona, se van a casar para dar amor y también para recibir, ¿no? Pero si pasara el caso que no reciban de la misma manera, ¿qué dice la palabra? Que ustedes tienen que dar amor, sin esperar recibir a igualdad. Porque puede que no reciban de la misma manera, pero ustedes tienen que seguir dando amor, porque eso manda la palabra. Y no lo vayan a confundir con relaciones tóxicas. No vayan a confundir de que mi amigo o mi amiga me ignora y yo sigo porque tengo que seguir, ¿no? No, chicos. El amor, como también menciona la palabra, ámense como ustedes mismos. Yo pienso que todos aquí tenemos amor propio. No tratamos mal y tampoco esperamos que nos traten mal. Así que yo creo que el Señor nos ha dado esa capacidad, ¿no? De saber discernir qué está bien y qué está mal y hasta dónde puedo llegar yo. No confundan el amor que el mundo ofrece y el amor que el Señor da. Mencionando los tipos de amores, las dificultades que pasamos como jóvenes. Yo sé que todos tenemos dificultades, temores que nos persiguen día a día, puede ser, que no le contamos a nadie o que le contamos a alguien, pero también que no nos ayuda, ¿no? Nos ayuda escuchándonos. Recuerdo que uno de mis temores, bueno, tengo muchos, pero uno de los más cercanos es, yo le decía a Dios, Dios, ¿qué va a pasar después, digamos, acá un mes? Y era el temor porque mi mamá, para los que no saben, vive en Ticaco. Y mi mamá tiene su tienda y agarró como una concesión de comida. Necesitaba que la ayuden. Y yo fui a ayudarle porque soy su hija. Pero ya tenía que estar yo aquí en Tacna haciendo unos papeleos. Y yo le decía, Dios, pero yo necesito estar en Tacna, pero también necesito que ayuden a mi mamá. ¿Qué voy a hacer? Le decía. Y es como un temor que no tienes el control. Porque eso es el temor, ¿no? No tener el control y te asusta y empiezas a pensar y las ideas surgen. Y si no paras, terminas mal. Recuerdo que yo le decía, yo sé, pero tú tienes el control. Pasa que cuando yo me iba a venir, digamos, yo tenía que estar aquí un lunes, yo un viernes me estaba regresándome y mi mamá no tenía ayuda, o sea, no tenía ayuda. Yo decía, no sé qué va a pasar, pero Dios, tú tienes el control. Y pasa que el domingo le llaman, una señorita, ¿no? Y diciéndole que va a ir y que quería ayudarle y todo. Y yo decía, gracias Dios, porque confié en ti mi temor y tú sabías lo que iba a pasar y Él respondió. Yo sé que ustedes como jóvenes tienen muchos temores, no sé si tienen a la oscuridad o miedo a la altura
o miedo al mar, a la profundidad, o tienen miedo hasta a dormir, porque puede pasar. Pero saben, hay un tipo de amor que es el perfecto, que es el que Dios ofrece. Es amor que echa fuera el temor, dice su palabra. Por eso yo les voy a pedir que busquen en Primera de Juan 4:18, donde dice que el amor echa fuera el temor. Sea el temor que tú tengas ahora, que no le hayas contado a nadie. Tal vez tienes miedo al futuro, tal vez tienes miedo a quedarte sola, solo, tal vez tienes miedo a que no tengas dinero después, a que, no sé, tal vez no vayas a acabar la carrera, o tengas muchos índoles de temor. Pero hoy el Señor nos ofrece un amor que dice Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Saben? Si sentían que estaban perdidos, si sentían que no hay respuesta, que Dios, estoy divagando y no escuchan la voz del Señor, el Señor hoy esta noche dice que no tengas temor. No tengas temor al mañana, porque en realidad no sabes si vas a llegar al mañana. Solo confía. Y yo creo que si nosotros rendimos nuestro corazón y le contamos al Señor nuestros miedos, nuestros temores, Él va a saber ayudarte. Porque miren, yo les contaba un poquito, ¿no? Pero ¿se imaginan cuán grande es el Señor, que tenía hasta cuidado de esas decisiones que ni siquiera me pertenecían, no eran mis cargas? Porque yo como hija podría decirle, ya mamá, ya te ayudé y ya cumplí, bueno. Pero aún así era mi temor como hija. Y Dios tomó esa situación para recordar que Él tiene el control, que su amor echa fuera el temor. Ahí donde estén, hagan memoria, y si tienen algún temor que no le han contado a nadie, por más mínimo que crean que sea, díganle al Señor, ¿cuál es mi temor? Tal vez es mi temor jalar un curso, o sea, no sé, tal vez que mi perro se muera, o sea, para Dios realmente no hay nada mínimo. Todo lo que en nuestro corazón haya o crea aflicción, a Dios le importa, porque con Él tenemos ese amor ágape, ese amor que está dispuesto a sufrir, a esperar, está dispuesto a soportar. Yo sé que como humanos nos podemos cansar, podemos decir, ya yo amo a tal persona, pero hace y a mí me cansa. Dios no es como nosotros. Nosotros nos vamos a equivocar, nos vamos a caer una y otra vez, pero Dios está dispuesto a esperarnos. Eso dice su palabra. Y también a soportar. Yo sé que de aquí, si yo les pregunto, dime alguna amistad con la que ya no te hablas, y me puede decir que se cansó de así y por eso se fue. Pero Dios no, Dios soporta, Dios nos soporta. Es ese amor que habla en 1 de Corintios, ¿no? El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera. Y con esto yo les digo, el amor de Dios es incondicional para todos. Y como decía, no hacemos algo para merecerlo. Es lo que Él lo hace es como que no te conoce y lo hace. No te conozco, pero aún así hago. Yo no sé si ustedes, cuando fueran madres, entregarían a su hijo por alguien.
¿Tendrían esa capacidad de hacerlo? ¿Estarían dispuestos a entregar a la persona que ustedes más aman por otra que no conocen? O sea, y eso nos demuestra la capacidad del Señor, de cuán grande es su amor, que no podemos contarlo ni con nuestros dedos. Entonces yo le decía, ¿saben, chicos? En esta noche yo les quisiera decirlo, que no confundan el amor que tal vez sus padres o sus amigos les hayan enseñado, ese amor que me dejo maltratar porque tal vez mi mamá me gritaba y sé que ese es y imagino que así es el amor, ¿no? Dirán, ¿no? Dios nos dice que el amor es servir, es amar a nuestros prójimos como nosotros mismos. Ámense, ámense de verdad, ámense como el Señor lo manda. No dejen que nadie les trate mal, que nadie les levante la voz. No dejen que los lastimen, porque si el Señor los ama con tanto cuidado, si el Señor ha entregado a alguien, ¿ustedes creen que Él quisiera que alguien los lastime así y ustedes aguantarse? No. Tenemos un perfecto amor, que es el que Dios ofrece. Yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a decirle a Dios que en esta noche echamos fuera el temor al futuro, el temor a la soledad, el temor a la oscuridad, a nuestros pensamientos depresivos, a nuestra ansiedad, porque dice que en el amor echamos fuera el temor. Dios tiene un perfecto amor para darnos. Solo tienen que decirle: Dios, lléname de eso. Ahí donde estén vamos a inclinar nuestros rostros y a decirle: Dios, yo te doy gracias porque tú has entregado a tu Hijo Jesús en una cruz por amor a mí. En esta noche, Señor, me hago merecedor. Recibo, Dios, recibo tu promesa, recibo tu palabra, que aunque mi madre y mi padre me abandonaren, con todo eso tú me vas a recoger. Amado Dios, echamos fuera cualquier índole de temor y te pedimos que tu amor nos haga más fuertes a nuestras debilidades, más fuerte que nuestros pensamientos, más fuerte que nuestra propia fortalezas mentales, Dios. Te doy muchas gracias por estos jóvenes, Señor. Te doy gracias porque tú has tenido el cuidado de cada uno de ellos. Y yo te pido que seas tú cuidando nuestros corazones, que sea tu amor sanando, restaurando, liberando, Señor, porque en tu amor hay libertad. Y queremos ser libres esta noche de todos esos pensamientos que nos alejan de ti, que no permiten escuchar tu voz. Amado Dios, queremos recibir y llenarnos de tu amor. Te pedimos que seas tú dándonos ese amor, que realmente no lo merecemos, pero estamos aquí para pedirte que tú, que comenzaste la buena obra, sigue perfeccionándola hasta que tú vengas, Dios. Estamos dispuestos con un corazón para que tú puedas trabajar. Te damos el poder, te damos a ti el control de nuestra vida, de nosotros, Dios. Muchas gracias, porque yo sé que esto no cae en un saco roto, esto cae en personas, en corazones que reciben de ti, reciben tu amor y llénanos, realmente llénanos con tu amor que libera, que restaura y que sana. Amén. Amén.
Sí, Señor. Cantemos. Mi orgullo. Mi orgullo me sacó del jardín. Si te gustó nuestro servicio, no olvides seguirnos en nuestras redes como Central TAP para que puedas conocer todo lo que realizamos durante la semana. Y recuerda, te esperamos con los brazos abiertos.